¿Hay aquí algún hijo de Dios? Madre mía, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Yo escuché esa parte de esa canción la primera vez de este hombre que murió hace poco, era un adorador, ¿cómo se llamaba? Melgar, gracias. Estaba sufriendo cáncer, creo que era un cáncer y el cáncer se lo llevó. Y yo entiendo cuando él canta esa última parte, yo solo sé que yo soy su hijo. O sea, esté pasando por donde esté pasando, yo lo entiendo así, no entienda lo que estoy pasando, pero yo sé que soy su hijo y que mi Padre me ama. Y los hijos de Dios tenemos ese consuelo, que pasemos por donde pasemos, lo tenemos a Él y siempre consolará nuestra vida, siempre traerá gozo donde hay dolor, ungüento, bálsamo donde hay dolor. Bueno, pues me ha gustado mucho la alabanza. ¿A quién le ha gustado mucho la alabanza, el tiempo de adoración? ¿Habéis sentido la presencia de Dios? Estáis gozosos, ¿no? ¿Quién no está gozoso por ser hijo de Dios, por la salvación que hemos recibido? Es un regalo precioso e invaluable. Bueno, hoy le he puesto un nombrecillo a este tema que dice: Jesús sufre conmigo y me consuela. Y no sé si alguno hemos escuchado la historia de la mujer del flujo de sangre. Se habla en 2 de los evangelios, pero yo voy a hablar de cómo se relata en Marcos 5. No voy a leer todos los versículos, mencionaré algunos. Y empezaré por el versículo 26 de Marcos 5. Esta historia nos cuenta pues la vida de una mujer que sufría una terrible enfermedad, ¿vale? En el versículo 26 dice que ella sufría esa enfermedad durante 12 años. Era flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Para no liarme mucho, pues vamos a hablar un poco del problema, cómo era la vida de ella cuando apareció Jesús, ¿vale? Y luego el milagro y por último el consuelo de Jesús. El problema que tenía esta mujer: 12 años de enfermedad. 12 años de enfermedad, imagínate, 12 años con esa enfermedad de flujo de sangre. Yo pienso que era una mujer que estaba súper débil, súper delgada, con poca fuerza, pero al parecer era muy perseverante, ¿no? El problema de ella era que era considerada impura, porque había una ley en ese tiempo que se había dado en el tiempo de Moisés y que ellos tenían que cumplir, que la mujer que sufría de esta enfermedad era considerada impura. Entonces, donde ella dormía, eso era impuro. Donde ella se sentaba, eso era impuro. Lo que ella tocara, eso era impuro. Entonces, era causante de impureza. No podía tocar a nadie de su familia y mucho menos a su pareja si es que la tenía. Vivía la vergüenza y vivía el rechazo constante. Ese era el problema. Su vida sobrevivía en medio de la tristeza de que nadie se le podía acercar y todo el mundo la rechazaba, ni siquiera su familia. Su vida era de señalamiento constante y condenación permanente. Estaba estigmatizada sin saber cuándo acabaría su aflicción. Es decir, voy a estar así para siempre voy a ser conocida de esta manera, una mujer impura a la que nadie se le acerca. Dice que pagó a muchos médicos y la maltrataron y estaba en la extrema pobreza, porque dice que lo gastó todo. Además, estos médicos sí que me lo creo, que la maltrataron, porque si era impura y no se le podía tocar, pues yo no me quiero imaginar cómo la habrán tratado. Más ella se esforzaba en conseguir la sanidad, peor le iba. No sé si os suena eso, en algún momento hemos estado enfermos o algún pariente que ha estado enfermo o que ha pasado por una situación económica terrible, que cuando quiere remontar cabeza y se esfuerza por todo, otra vez la cosa se viene a pique. Ella, entre más se esforzaba por alcanzar ser sana, peor le iba. De repente Jesús pasa por ahí. En el versículo 27 y en el versículo 28 nos dice: oyó hablar, vio la multitud, vino por detrás y tocó el manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y esa palabra salva es la que a mí
más me llama la atención aquí. Ella había probado de todo y estaba cada vez peor. Sabía que no solo su cuerpo estaba dañado, ya ella era consciente que necesitaba salvación para su alma. Por eso dijo, si tocare tan solo su manto seré salva. Necesitaba salvación para su alma porque ella estaba rota por el sufrimiento de tantos años, estaba siendo azotada, abatida y se había terminado para ella completamente toda esperanza. Hay muchas personas que se han sentido así, yo en algún momento me he sentido así, sin esperanza, pero como ella, no. Entonces ella ideó un plan. Como no puedo tocar a nadie, como si me ven que toco a alguien me va a caer una buena, se acercó por detrás, no debía hacer eso y simplemente sin que supuestamente nadie la viera, tocó el borde del manto. Y ahí ocurre el milagro. Enseguida, en ese instante, sintió que estaba sana y salió poder de Jesús y sintió que estaba sana. Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Jesús inmediatamente lo supo, dice que él lo supo y preguntó quién había sido. Y los discípulos estaban un poco flipando porque dice, si todo el mundo te está apretujando, ¿cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. Ella temblando, literalmente temblando porque sabía o creía lo que le iba a pasar, iba a ser avergonzada, pues ella temblando se acerca y se postra y le dice la verdad de lo que había hecho. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dice, hija, directamente, hija, reconoció su fe delante de todos los que estaban ahí y le dijo, eres sana, delante de todos los que estaban ahí. Inmediatamente, ella se humilla y es consolada. Ella pensaba que sería reprendida, se postró a pesar del miedo con todo y ese momento encontró consuelo. Esperaba palos y recibió consuelo y recibió esperanza. Entonces, el consuelo de Jesús, bueno, él sabía que había tocado a alguien, había sanado a alguien, y yo veo a un Jesús que no sigue de largo. Yo veo a un Jesús que se para, que sabe que aunque que ya está sana, ella necesita más, porque ha recibido la sanidad, pero aún no ha recibido el consuelo. Entonces, se acercó a la que nadie se acercaba. Habló a la que nadie le hablaba y se ocupó de que todos supieran de que esa que todos repudiaban había quedado sana. La restituyó delante de todos y que la fe que había tenido era la fe la que había tenido, la que la había salvado. Él se encargó de eso en ese momento, por ella lo hizo. El consuelo que viene de Dios restituye el alma, va por dentro. Es algo que no se puede conseguir por ahí. Devuelve la alegría, te da gozo. En Isaías nos dice que como aquel al que su madre consuela, así os consolaré yo a vosotros. Imaginaros cuando tu hijo, si eres padre o madre, le pasa algo, tu deseo es consolarlo, que no llore más. Algo así, pero lo de él mucho más. Él quiere consolarnos, le importa nuestro sufrimiento y eso es algo que debemos tener siempre presente porque siempre tenemos la tentación de cuando estamos pasando por un mal momento, a él no le importa lo que yo estoy pasando. Y eso es mentira. Desde el primer momento, el más interesado es él. Su presencia es el mejor lugar en donde nosotros podemos llevar y depositar nuestros lamentos. Era el único que podía consolar a esa mujer, era él. No sé si recordáis el pasaje en donde Jesús está orando y está intercediendo por los discípulos poco tiempo antes de que él fuera crucificado. En la oración Jesús que hace por sus discípulos, yo lo veo a él que está preocupado, está rogando a Dios por sus discípulos, está intercediendo por ellos para que Dios los sostenga, para que no se pierdan, ¿no? Y es una oración que va más allá porque ahí vemos que él también está intercediendo por todos los que creerán a causa de ellos, de donde ellos lleven el evangelio. O sea, está intercediendo también por cada uno de los que estamos aquí sentados. Somos hijos de Dios o le estamos buscando, ¿vale?
Entonces veo cada vez más por todas partes en la Biblia que Jesús se preocupa de por dónde yo paso, siempre, de todo problema, todo sufrimiento. Ahora, el Espíritu Santo. Jesús se preocupó hasta tal punto de que no se fue al cielo y dijo, me voy y ya está, sino que nos dejó a un consolador. Y así se le llama en la Biblia. Nos dejó al Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que en situaciones desesperadas, donde no hay consuelo alguno, encontramos consuelo en Él, solamente en Él. El Espíritu Santo nos da consuelo y aunque estés sufriendo y estemos pasando por la peor situación, con Él puedes afrontarlo que sea. Te puedes levantar de situaciones, aunque pases por duelo, aunque pases por mucho dolor, aunque tengas que estar un tiempo de duelo, pero el único que te puede levantar, que nos puede levantar, es Él. Yo también estuve así, sin esperanza, he pasado situaciones así y muchos de nosotros las hemos pasado o las estamos atravesando. Una situación que parece que no tiene por dónde agarrarla, que ya no hay esperanza en ella, que ya se acabó todas las posibles soluciones que yo puedo pensar para ella, ¿no? Y he experimentado también el consuelo. Conozco personas que han sufrido este tipo de desesperanza. Conozco a unas mujeres con las que han hablado y me han dado su confianza, que han pasado o que están pasando por ese tipo de desesperanza y buscan el consuelo en el mundo, buscan el consuelo en una amiga, buscan el consuelo en la familia, en el amor de un hombre, buscan consuelo. Y aunque por un momento hablan contigo y dicen que todo va bien, al otro momento otra vez todo está mal porque el dolor y la desesperanza se encargan de recordarles, aquí estamos y de aquí no vas a salir y siempre vamos a estar contigo. La mujer de la historia, la del flujo de sangre, volvió a recibir alegría y recibió salvación y consuelo. Yo le hablo a esas amigas, a los que están aquí, que se atrevan a confiar en Jesús como esa última esperanza. Si ya han probado tantas cosas, si ya han buscado consuelo en tantas cosas y no lo han conseguido, es la mejor alternativa que tenemos, confiar en Jesús, buscar consuelo en Él, porque no perdemos nada, pero al contrario sí que podrían ganar mucho de lo que no han encontrado en ningún otro sitio. Y bueno, y algunos de los que están aquí dirán, pero bueno, Vero, ¿y si yo ya tengo a Jesús y me ha dado salvación? ¿Para qué me cuentas todo esto? Bueno, nosotros podemos tomar ejemplo de la fe de esta mujer. Es ejemplar en muchos sentidos. Es una fe que se sobrepone a los problemas, porque aparte era una mujer perseverante. Fueron 12 años así, repudiada, y ella con médicos y lo gastó todo. Podemos aprender de su fe a tomar decisiones firmes a pesar del temor, porque si yo pienso en la situación de ella y atreverme a meterme en ese mogollón de gente en donde yo era la rechazada y la repudiada, fijaos cómo decía el versículo, se acercó a Jesús temblando, porque Jesús, entre comillas, la delató delante de todos. Uy, alguien me ha tocado. Ella estaba temblando. Entonces tomó una decisión firme a pesar del miedo, a pesar del temor. ¿Qué más podemos aprender de su fe? Que aun cuando su problema ya estaba resuelto, se resolvió el asunto y había recibido lo que esperaba, ella se humilló, se postró delante de Jesús y reconoció a Jesús lo que le había hecho delante de todos los que estaban ahí. Y nosotros no podemos olvidarnos de que todo lo bueno que nos pasa, de todo lo que nos pasa, reconocer y darle la gloria a Dios por todo. Eso podemos aprender de ella. También el consuelo de Dios es algo que nos debe animar, porque es algo que solo los hijos de Dios podemos tener de manera permanente. No se esfuma, siempre está ahí. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos va a consolar siempre. Podemos ir de manera segura a ellos. Loida nos habló de una fe, el domingo, de una fe que se mantiene y es fiel a Dios a pesar de la adversidad, ¿no? Nos habló de Job, entre otros, que debe ser como el águila nuestra fe, ¿no?
que ve las cosas desde arriba, o sea, las fuertes, ese pico grande, ¿no? La seguridad de su consuelo en nuestras vidas nos lleva a atravesar cualquier circunstancia. O sea, yo me siento mal, estoy en la peor situación, he perdido un ser querido o lo que sea, en la peor situación, estoy por los suelos y yo no entiendo nada y he estado en algún momento así, digo, no entiendo nada. Y solo con pensar en su mirada, ya recibí consuelo. Ni siquiera lo vi, pensé en él, en su mirada, y ya recibí consuelo y ya me fortaleció y me dijo, cuando estés aquí conmigo ya no habrá más dolor. Ese es el consuelo de Dios, el consuelo del Espíritu Santo, porque le tenemos a Él en medio de las pérdidas, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio del abandono, en medio de cualquier circunstancia. Entonces, iglesia, mantengámonos firmes, porque fiel es el que ha hecho la promesa. Él nunca falla. Y bueno, esto era lo que quería compartir. Quiero despedir a los que nos siguen por las redes y recordarles que este domingo solo estaremos retransmitiendo 30 minutos del culto, porque tenemos un culto especial. Gracias por su atención y bendiciones para todos.